Estamos en la zona de Retiro. Ariel Magirena, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Pedro, porque en el mes de diciembre se realizará en nuestro país, en la ciudad de Mar del Plata, la cumbre regional, pero como avanzada, como una especie de adelanto de lo que esto significa. Muchos de los ministerios ya comenzaron a trabajar. Este es el caso de los ministerios de Salud y de Educación de la región. Le vamos a consultar al titular de la cartera educativa de nuestro país, Alberto Silioni, cuáles son los puntos fundamentales de esta agenda que van a discutir con los países de Iberoamérica. Bueno, primero el honor que tengo de estar en esta conferencia iberoamericana con el ministro de Salud, ministros y ministras de Salud de toda la región, de toda Iberoamérica. Entender que la salud es una construcción social y como tal, educación tiene mucho que decir y mucho que hacer, y que formamos parte con el Ministerio de Salud de un poder ejecutivo que nos pide que trabajemos mucho entre ministros, y estamos articulando con el ministro Mansur y su equipo políticas públicas en torno a esto. Estamos trabajando en todo lo que es la asignación universal por hijo, que tiene una doble condicionalidad sanitaria, educativa. Estamos trabajando siempre con la Rectoría Científica del Ministerio de Salud, que saben de estos temas, pero estamos trabajando en prevención de gripe H1N1, de dengue, la poderosa relación que hay entre el nivel de escolaridad y mortalidad infantil, entre la salud de los chicos. Entonces, la verdad que primero agradecidos con el ministro Mansur y su equipo y todos estos ministros de haber incorporado educación, entender que educación y salud van hermanados. Y bueno, y nosotros tenemos una poderosa red, que son 45.000 escuelas, 850.000 docentes, 11 millones de alumnos. Los chicos son muy receptivos para entender todo lo que es prevención, todo lo que es salud. Así que, bueno, muy contentos y creemos que estamos en un buen camino. Gracias, ministro. Otro de los anfitriones, el ministro Juan Mansur, en un momento, digamos, particular en que la región está azotada por la alarma en relación con la gripe A1H1 y con el dengue. ¿Cómo es que se integra el combate entre todos los países de esta región? Mire, el primer concepto en materia de salud es que la salud como tal no tiene frontera. Y en ese sentido, en el día de ayer y en el día de hoy, bueno, el solo análisis de la situación epidemiológica de la región, es decir, cuáles son las enfermedades, cuáles son las problemáticas en materia sanitaria que tiene toda América Latina, y obviamente en este caso, conversando con los países iberoamericanos, nos damos cuenta que las respuestas a situaciones regionales y subregionales, las respuestas también tienen que ser en ese orden, las respuestas tienen que ser regionales y subregionales. Y en ese sentido lo que estamos haciendo un gran esfuerzo es aunar todos los criterios técnicos, criterios sanitarios, a fin de poder enfrentar en forma conjunta, articulando esfuerzos, sumando todas las acciones, pero con un solo objetivo. Así que en ese sentido, bueno, hay la presencia de más de 15 o 17 ministros de salud de todo Iberoamérica, en el cual, bueno, en la jornada de hoy y de mañana vamos a tener un estudio muy pormenorizado, y la propuesta argentina, obviamente, es trabajar en forma muy intensa, esto que bien lo decía el ministro de Educación argentino, Alberto Silioni, la relación que hay entre educación y obviamente salud. Sabemos que un pueblo que tiene mayor grado de escolaridad, sabemos que un pueblo que tiene mayor educación, esto ya es indudable, tiene más salud. Así que en ese sentido la construcción tiene que ser en forma muy estrecha. Así que, bueno, van a ser jornadas muy intensas, con intercambios que lo vemos muy positivos. Y en cuanto a las enfermedades que usted mencionaba, el dengue que está en toda la región, y bueno, y esta pandemia fenomenal que vivimos el año pasado, en cuanto a la presencia de un nuevo virus conocido como H1N1, que causaba gripe, que le denominamos la gripe A. Bueno, felizmente este año tenemos la posibilidad de contar con una herramienta que el año pasado no teníamos, que es la manera de prevenir. El año pasado teníamos las herramientas para combatir esta enfermedad, para frenar esta enfermedad. Hoy la podemos prevenir. ¿Y de qué manera la estamos previniendo? Con la vacuna.
Y un ejemplo, Argentina, bueno, hoy ha sido destacado en todos los ámbitos por una decisión de la presidenta de la Nación, ha adquirido más de 10 millones de dosis de vacuna, con lo cual hemos vacunado prácticamente a más del 80% de los grupos de riesgo. Esto representa que el virus H1N1 está presente, está en la Argentina, al igual que está en 180 países del mundo. Lo que estamos haciendo es bloquear la posibilidad de susceptibles, con lo cual vamos a tener menos gente que enferme. En ese concepto es que estamos trabajando y la expectativa, la esperanza que tenemos es poder tener un invierno con un impacto muchísimo menor al impacto que tuvimos el invierno pasado. Gracias, ministro. Bueno, son los tópicos sobresalientes entonces de esta cumbre de ministros y de representantes de 19 países latinoamericanos y también de Portugal y España. Esto desde aquí, siguen ustedes. Gracias, Ariel, estamos en contacto, hasta luego.